tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a tu programa Educando TV. Tú ya me conoces. Mi nombre es Armando Mendoza y como siempre es un gusto enorme que nos sigas acompañando a lo largo de todas estas sesiones. Es importante mencionar que con el material que tú tienes ahí, tu libro, tu lápiz, tu pluma y tus colores, puedas anotar, organizar y estructurar toda la información que aquí en estos minutos vamos a proporcionarte en tu libreta. Es muy importante también que si estás cerca, papá o mamá, puedas invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos puedan disfrutar de toda esta sesión que hemos preparado para ustedes. ¿Estás listo? Comenzamos. En las sesiones anteriores hemos platicado acerca de todo lo relacionado con las leyendas y también comenzamos a adentrarnos sobre algunas diferencias que existen entre las leyendas y los mitos. Es muy importante que te des cuenta que para poder reconocer el mito y la leyenda, cada una de estas tienen características. Platicamos en las sesiones anteriores sobre la diferencia de estas y que es muy importante que el mito y la leyenda no lo tomes como un sinónimo, sino que cada una de estas, las características, podamos conocerlas y también platicar de ellas y sobre todo leer leyendas y mitos. En esta sesión vamos a continuar con nuestro cuadro de características y diferencias que van a tener los mitos y las leyendas. Importante reconocer cada una de estas porque te va a facilitar y te va a permitir reconocer características fundamentales de estas. Vamos a empezar dentro de la clasificación. Recuerda que ya vimos el tipo de organización de información. Vamos a entrar con un cuadro de doble entrada, donde reconocemos tanto a mitos como a las leyendas. Características como función, hechos y sucesos, origen, son transmitidos, género, trama, tiempo, espacio, lugar y personajes. Muy importante reconocer esta parte porque te va a permitir entender las diferencias durante este cuadro y durante cada una de estas características. Vamos a iniciar con la primera, que es la función. Dentro de la función nos explica que en los mitos vamos a encontrar la creación de hechos extraños y misteriosos. En las leyendas vamos a encontrar también de forma estructurada la explicación de un suceso extraño. Entendamos la primera diferencia. En los mitos vamos a encontrar algunos hechos sobre la creación, pero tienen que ser extraños y misteriosos. Y en las leyendas va a explicar un suceso. Ojo, explicar un suceso. Al momento que nos están aplicando o dando el verbo explicar, quiere decir que sucedió en algún momento. Bien, y en la segunda parte, cuando hablamos sobre los hechos y los sucesos que tienen relación con su función, vamos a entrar con que los mitos van a ser de carácter religioso, sagrado y sobrenatural. Y en las leyendas vamos a encontrar la forma de sobrenaturales de sí, ¿sale? Van a ser simplemente sobrenatural. En el origen, dentro de los mitos, vamos a encontrar que son populares y sagrados. Siempre relacionados, siempre relacionados, lo vamos a ver más adelante, con dioses, héroes, monstruos o etcétera. Algunos de esos personajes que los vamos a mencionar más adelante. En las leyendas van a ser narraciones populares, siempre. Estas leyendas las vamos a encontrar cuando vamos a platicar con nuestros papás, vamos a platicar con nuestro tío, con nuestro abuelo o con alguna persona que nos va a transmitir las leyendas, porque estas narraciones van a ser 100% populares y que van a ser transmitidas, como lo vimos en la sesión anterior, de boca en boca y de generación en generación. Vamos a encontrar también lo que acabamos de hablar, la transmisión.
en generación oralmente las dos. Bien, cada una, tanto los mitos como las leyendas, va a depender del tiempo histórico, del espacio y sobre todo de la persona que nos las va a contar. Tienes que recordar que cada una de estas partes es importante porque en cada espacio y en cada tiempo vamos a encontrar narraciones con especificaciones diferentes, las cuales van a ser determinantes al momento de que el receptor de la información pueda describir dicha narración, tanto mito o leyenda. En el género o trama, las dos van a ser narraciones siempre, las dos. El término narración lo vamos a encontrar como un texto breve donde nos va a explicar un suceso. Es importante que esta narración debe de encontrarse una de las características que también vimos, que es la descripción. La descripción tanto en los personajes, en los lugares, en el tiempo y en el espacio donde están sucediendo dichas versiones. Vamos a encontrar también el tiempo. En el tiempo, esta es una característica fundamental en las dos, tanto en el mito como en las leyendas, porque el tiempo en el mito va a ser indeterminado y remoto. No es un tiempo histórico determinado. Nunca nos van a hablar de un tiempo, de alguna fecha en especial o específicamente dentro del espacio histórico para que o donde nos puedan describir dicho relato o suceso. En las leyendas generalmente es un tiempo determinado. Ahí, en esas narraciones, sí vamos a encontrar fechas, sí vamos a encontrar épocas, sí vamos a encontrar años o espacios de tiempo histórico determinados, los cuales nos van a contar y a describir cómo y dónde se relata el hecho. Ahora bien, en esta parte ya vimos tiempo, pero también hemos hablado del espacio o el lugar. Cuando nos referimos al espacio y al lugar, es donde se están desarrollando los hechos. En los mitos van a ser espacios irreales, imaginarios, siempre. Es muy importante que determines y entiendas que podamos encontrar lugares en los mitos donde se desarrollan los hechos y sobre todo de donde son los héroes que están siendo descritos dentro de la narración. La diferencia en el lugar de donde viven los dioses al que habitan los hombres. Es muy importante esta parte. Y en las leyendas son lugares geográficos determinados, los cuales se incluyen dentro de la geografía local. Oaxaca, México, puede ser algún estado de la República, puede ser Tehuantepec, puede ser la costa, algún lugar determinado. Y por último, los personajes. Ya vimos que los personajes en los mitos siempre van a ser dioses, héroes o monstruos, divinidades, etc. Y en las leyendas van a ser hombres, animales o también pueden describir algunos lugares o hechos relacionados con la naturaleza. Lo veíamos ayer con las escatológicas. Bien, las narraciones escatológicas, las cuales nos van a permitir hablar sobre el ultratumba, pero también dentro de estas las etiológicas, las cuales nos van a permitir hablar sobre un hecho sobrenatural o también de la naturaleza, hablando de un río, de algún monte, etc. Muy bien, niños y niñas. Hemos comprendido diferencias y características tanto de la leyenda como del mito. Te invito para que tú puedas copiar este cuadro conceptual en tu cuaderno. Obsérvalo muy bien, porque acá quiero que tú me ayudes y lo puedas realizar tanto en tu salón de clases como en tu libreta que tienes ahí, importante decirlo, para que me puedas hacer y puedas realizar un cuadro conceptual tanto de leyenda como de los mitos. Elementos constitutivos de ellos: el narrador, los personajes, tiempo y espacio y las acciones. Es muy importante que esta información la puedas retomar y puedas hacer las características principales de cada una de estas construcciones y cuadros constructivos. Bien, ahora,
Esto va a quedar de tarea, es muy importante que lo realices. Si tienes alguna pregunta, lo puedes realizar con tu maestro o investigar en algún libro que tú puedas encontrar acerca de las leyendas y los mitos. Mucha atención y mucho cuidado. Si vas a buscar en internet información, tiene que ser basada en autores, eso recuérdalo muy bien. Ahora bien, ya conocimos características, tenemos un trabajo pendiente de tarea que lo vamos a ir realizando con el tiempo y es importante conocer algunas leyendas y algunos mitos. Para eso te pido que no te muevas de tu lugar porque vamos a regresar para conocer una leyenda y un mito muy interesantes que sé que te van a gustar y que te vas a quedar intrigado de poder seguir leyendo mitos y leyendas. ¿Me acompañas? Vamos. Qué bueno que nos sigues acompañando en esta sesión sobre los mitos y las leyendas. Es muy importante que hace un rato mencionábamos que vamos a contarte algunas leyendas y algunos mitos. Para esto te invito a que pongas mucha atención. Platicábamos que las leyendas iban a ser transmitidas oralmente o de forma escrita. Para ello, durante esta sesión hemos preparado para ustedes la leyenda tan representativa en nuestro estado como lo es la leyenda de la princesa Donají. Te invito para que tú puedas hacer de esta leyenda mucha atención porque vamos a empezar a leerla y sobre todo te invito para que puedas poner atención sobre el narrador, los personajes, tiempo y espacio y las acciones, porque eso te va a servir para el trabajo que quedó pendiente y que lo vas a realizar en algún momento determinado y que te va a servir de reforzamiento para tus clases de español en tu escuela. Mucha atención, vamos a iniciar. Cuenta la tradición que antes de la llegada de los españoles, cuando Oaxaca se encontraba dominada por un grupo de nobles indígenas pertenecientes a las culturas zapotecas y mixtecas, el rey Cosijoesa, soberano de la ciudad de Saachila, tuvo una hija a la que se otorgó el nombre de Donají, que quiere decir alma grande. El trazado cosmológico del destino de la princesa fue encargado al sacerdote Tibot de Mitla, quien vaticinó una gran desgracia para la pequeña, ya que ella se sacrificaría algún día por amor a su pueblo. Después de que mixtecos y zapotecos enfrentaron juntos a los mexicas, que trataron de conquistar la región de Oaxaca para anexarla a su imperio, una serie de eventos sembró la discordia entre los pueblos mixtecos y zapotecos, provocando su distanciamiento y al mismo tiempo el inicio de violentos enfrentamientos. En medio de tales enfrentamientos, un guerrero mixteco fue hecho prisionero por los zapotecas y puesto a disposición del rey. Durante su estancia, la princesa Donají descubrió al cautivo, de nombre Nucano, quien a la sazón era un príncipe. Se enamoró de él y lo cuidó hasta que se recuperó por completo, momento en el que le pidió a Donají su libertad para continuar en la lucha. Liberado por la princesa, Nucano alentó a su pueblo a terminar con la guerra, mientras Donají hacía lo mismo con su padre. Ambos pueblos pactaron la paz, aunque el recelo de los mixtecas les hizo solicitar que Donají se convirtiera en prenda de paz para garantizar la promesa del rey, pues de lo contrario sería sacrificada. Anteponiendo el amor a su pueblo antes que a su propia vida, la princesa dio aviso a los guerreros zapotecas de que sus carceleros se encontrarían al anochecer en Monte Albán.
donde fueron sorprendidos y diezmados por la gente de Cosijo esa. Descubierto el plan de Donají, los mixtecas dijeron que podrían vengarse del rey, sacrificando a la princesa cerca del río Atoyac, donde fue sepultada. Se dice que al momento de encontrarse su cadáver, este no presentaba rastros de petrefacción y que su cabeza había nacido un lirio silvestre y muy hermoso, que de inmediato se convirtió en el símbolo zapoteca. El príncipe Nucano, convertido en gobernador de la gente de Donají, decidió el resto de sus días velar por el pueblo de su amada hasta su muerte, cuando finalmente fue enterrado a lo que ahora es la iglesia de Cuilapan de Guerrero, donde también había sido sepultada su amada, la princesa Donají. Muy bien, niños y niñas, esta es la leyenda de la princesa Donají. ¿Te diste cuenta cómo nos fue trazando en un momento, en un tiempo histórico, pero sobre todo los personajes eran humanos, eran parte de la naturaleza, había un tiempo y espacio y había una acción. Esta acción, parte importante dentro de lo que nos describía, que era una guerra suscitada entre zapotecas y mixtecas. Te quiero compartir, si estás viendo este programa fuera del estado de Oaxaca, que esta leyenda es sumamente importante para nosotros los oaxaqueños, porque en la Guelaguetza se muestra parte fundamental en el auditorio Guelaguetza de la princesa Donají, donde se presenta dicha leyenda de forma teatral, lo cual te invitamos para que algún día puedas visitarnos y también conocer la historia de la princesa Donají. Muy bien, niños y niñas, esta es una leyenda que ya te hemos contado. Parte importante de esta narración nos muestra tiempo y espacio, como ya te lo había mencionado, pero también nos muestra hechos naturales que nos van a permitir compartirte tanto historia como pasado histórico, que es fundamental para reconocer nuestro pasado. Ahora bien, cuando ya conocemos lo que es una leyenda, te la he leído, te la he compartido y espero que tú también la compartas con tus papás, tus mamás, tu amigo, tu amiga, tus tíos, tus familiares. Esta leyenda puede ser transmitida. Ahora vamos a hablar sobre los mitos. Vamos a despegar de esta parte lo que es leyenda y ahora vamos a hablar sobre los mitos, porque las características que nos hablaban sobre los mitos eran que sus personajes, una de las características principal, los personajes eran, a lo mejor podrían ser de forma recurrente, siempre ficticios. Personajes mitológicos que nos podrían hablar de un determinado momento, pero también nos hablaban de lo que sucedía, hechos naturales y sobrenaturales, hablando de forma específica sobre mitología. Vamos a despegar de acá a nuestra princesa Donají y te voy a compartir ahora un personaje que a lo mejor tú ya conoces y que quiero que me acompañes porque ahora vamos a comentar el mito de Thor. ¿Has escuchado hablar sobre Thor? Thor nos dice la mitología germánica o también la mitología nórdica que Thor es el rey del rayo. Bien, es el dios que representa la fuerza y el rayo. Muy importante conocer la historia y el mito sobre este personaje,
porque a lo mejor nosotros hemos visto películas, a lo mejor hemos leído de él, pero es importante conocer de dónde proviene y sobre qué estamos hablando. Para ello, te invito a que puedas escuchar el mito que a continuación te voy a compartir. Se cuenta que el dios Thor tenía para él más de 500 habitaciones diferentes en un palacio. Porque la mitología germana nos habla de que Thor, como un dios principal dentro de esta mitología, él estaría a la cabeza de muchos porque es el dios de la fuerza. A él se le atribuyen todas las veces que alguien podía vencer en combate, ya que su incomparable fuerza habría estado de su lado. También lleva con él su martillo, que solamente le obedecía a él, sin que nadie lo pudiera levantar siquiera. El mito cuenta que la fuerza estaba en su corazón. Por eso es que podía levantar el martillo. No se trataba tanto del eterno que podía tener bajo su poder. Tenía que estar vigente a sus creencias y a sus virtudes. Thor depende de mucha fuerza, pero también el trueno depende de Thor. El rayo, el relámpago y la lluvia. Él es hijo de Odín y de Lord, la tierra. Es también el dios de la fuerza física, cualidad en la cual ningún dios u hombre puede igualarlo, y que aprovecha para guerrear contra los gigantes de la escarcha, su principal pasatiempo. El dios trueno, como se hace llamar, no destaca por su diplomacia a la hora de resolver conflictos. Para él, el diálogo nunca es la solución, pero siempre se comporta con lealtad y está dispuesta o dispuesto a ayudar a quien lo necesite, sea humano o sea Dios. Él es Thor, niños y niñas, y él, dentro de la mitología nórdica, es un ser muy importante, porque de él dependen los truenos y también la fuerza de su pueblo. Este mito nos habla que es una narración de origen, o donde nos habla del origen de la tierra y también del hombre. Recuerden, tiene un narrador, tiene un personaje, tenía un tiempo y un espacio y una acción. Al igual que la mitología nórdica, niños y niñas, también en nuestro país y en nuestros mitos existen personajes que identifican al trueno. No solamente está Thor, tenemos a Pitaucosobi, que para los zapotecas era un dios muy importante porque representaba a la lluvia y a los truenos. O tenemos a Chac, que era también de los mayas, era el dios de la lluvia. Tlaloc, para los teotihuacanos, era el dios de la lluvia importante, porque también representaba a los truenos y a los rayos. Sahui o Sabi, en sus derivados dentro del mixteco, nos habla que eran el dios de la lluvia. Te das cuenta cómo Thor, en un espacio de tiempo y también en un lugar determinado, entra su mito. En México nos encontramos también con mitos diferentes, los cuales te invito a que tú puedas leer, porque existe una infinidad de mitos, los cuales sé que van a ser muy interesantes para que los vayas descubriendo y eso te permita de gran forma reconocer la historia, los pasajes históricos, la temporalidad de tiempo, pero sobre todo conocer nuestro legado y conocer nuestro pasado. Te invito para que con papá, mamá, abuelo y toda la familia puedas compartir mitos y leyendas y seguir de esta tradición algo fenomenal para nuestra lengua oral y para nuestra cultura. Te recuerdo, mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.